Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con energía y listos para el drama, porque hoy les traigo un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Agárrense que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de un rumor que lleva semanas circulando, creciendo como la espuma, y que finalmente podría ser verdad. Estamos hablando de redoble de tambores *. Burak Özçivit y Neslihan Atagul. ¿Qué? Sí, lo sé, es fuerte. Es una bomba atómica de proporciones épicas. Pero, ¿realmente hay algo entre ellos? ¿Es todo un invento de la prensa amarilla? ¿O estamos ante el romance oculto del año? Acompáñenme en este vídeo porque vamos a desgranar todos los detalles, analizar las pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Este es su canal de confianza para todas las noticias, chismes y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y darle like a este vídeo si les gusta el chisme jugoso. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Burak Özçivit está casado con la bellísima Fariye Evcen, y juntos tienen 2 hijos. Neslihan Atagul por su parte está casada con Kadir Doğulu, una de las parejas más queridas y estables de Turquía. Entonces, ¿de dónde sale este rumor? Pues bien, todo comenzó con una serie de coincidencias sospechosas. Digamos que ambos han estado frecuentando los mismos lugares, en los mismos momentos, con demasiada frecuencia para ser una simple casualidad. No hablamos de un simple encuentro fortuito en un evento de alfombra roja, no. Hablamos de visitas repetidas al mismo gimnasio a horas similares, cenas en restaurantes discretos donde ambos casualmente se encuentran con amigos en común, e incluso la asistencia a las mismas exposiciones de arte con diferencia de tan solo unos días. Demasiadas coincidencias para ser solo azar. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para este rumor. Fans con ojos de halcón han notado likes extraños en publicaciones, comentarios ambiguos y hasta fotos borradas que parecían insinuar algo más que una simple amistad. Por supuesto, todo esto podría ser una simple coincidencia, una exageración de los fans. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente hay algo más detrás de esas miradas y sonrisas cómplices que se han captado en eventos públicos? Recuerdo perfectamente el evento benéfico de la semana pasada. Burak y Neslihan llegaron por separado, pero durante la subasta, la cámara los enfocó varias veces. Y vamos a ser honestos, las miradas que se dirigieron eran intrigantes. Había algo en la forma en que se miraban, una chispa, una conexión que iba más allá de la simple cortesía entre colegas. Y ni hablar de los comentarios que dejaron en las redes sociales el uno del otro, llenos de emojis de corazones y frases que podrían interpretarse de 1000 maneras. ¿Simple amistad o algo más profundo? Esa es la pregunta del millón. Uno de los detonantes principales de este rumor fue un supuesto viaje secreto que ambos habrían realizado a París. Según algunas fuentes, Burak y Neslihan fueron vistos juntos en un famoso café parisino, disfrutando de una conversación aparentemente muy animada. Las fotos, aunque borrosas y poco claras, circularon rápidamente por internet, alimentando aún más las especulaciones. Claro, sus representantes han negado rotundamente esta información, calificándola de falsedad absoluta y campaña de desprestigio. Pero, ¿les creemos? En el mundo del espectáculo, ya sabemos que a veces la verdad se esconde detrás de una cortina de humo. Además, una fuente anónima que trabaja en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, se puso en contacto con un blog de chismes turco afirmando haber visto a la pareja pasar por inmigración juntos, utilizando pasaportes diferentes pero obviamente viajando en el mismo vuelo. La fuente incluso describió el café en el que supuestamente fueron vistos, dando detalles específicos sobre la ubicación y la hora en que fueron vistos. Todo muy sospechoso. Otro punto importante a considerar es la supuesta mala relación entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul. Dicen las malas lenguas que ambas actrices nunca se han llevado bien, que hay una fuerte rivalidad profesional entre ellas, y que incluso han tenido fuertes enfrentamientos en el pasado. Algunos incluso sugieren que esta rivalidad podría ser el detonante de los problemas en el matrimonio de Burak y Fariye.
¿Será que Neslihan siempre ha tenido un feeling especial por Burak y la situación con Farideh solo exacerbó esos sentimientos? Uf, esto se pone cada vez más interesante. Recordemos que ambas actrices son consideradas iconos de la belleza turca, y sus estilos de actuación, aunque diferentes, las han convertido en competidoras directas. La prensa turca ha alimentado esta rivalidad durante años, comparando sus proyectos, sus looks y hasta sus vidas personales. Esta tensión palpable entre ambas actrices podría ser la clave para entender este embrollo amoroso. ¿Estará Farideh al tanto de todo? ¿Sentirá celos de Neslihan? Las preguntas no paran de surgir. Pero ojo, no todos son rumores y especulaciones. También hay que tener en cuenta la personalidad de ambos actores. Burak, a pesar de su imagen de hombre perfecto, siempre ha sido considerado un seductor, un hombre que gusta de la compañía femenina. Neslihan, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y muy segura de sí misma. Podría ser que la química entre ellos sea tan fuerte que haya trascendido la pantalla y los compromisos matrimoniales. Burak siempre ha sido conocido por su encanto y su facilidad para conectar con las mujeres. Su sonrisa irresistible y su mirada penetrante han conquistado a miles de fans alrededor del mundo. Neslihan, por otro lado, es una mujer que irradia confianza y sensualidad. Su talento actoral es innegable, pero también posee una fuerte personalidad que la hace destacar en cualquier ambiente. La combinación de estas dos personalidades explosivas podría ser la chispa que encendió este fuego prohibido. Además, recordemos que ambos han trabajado juntos en el pasado. Aunque no en un proyecto importante, compartieron escena en una publicidad hace algunos años. Podría haber surgido algo en ese momento que haya quedado latente y ahora, años después, haya florecido. Los rodajes, ya lo sabemos, son lugares donde las emociones pueden intensificarse rápidamente. Las largas horas de trabajo, la convivencia constante y la presión del ambiente pueden crear lazos muy fuertes entre los compañeros. Aunque su colaboración en la publicidad fue breve, podría haber sido suficiente para sembrar una semilla que ahora, años después, está dando sus frutos. ¿Se enamoraron en secreto durante esa sesión de fotos? ¿O simplemente se dieron cuenta de su conexión años después? El misterio continúa. Otro elemento que ha contribuido a la controversia es el silencio de los involucrados. Ni Burak, ni Farideh, ni Neslihan, ni Kadir han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Este silencio, como era de esperarse, ha sido interpretado como una confirmación tácita por parte de algunos fans y medios de comunicación. Si no desmienten, es porque algo hay, dicen. Y la verdad es que en este tipo de situaciones, el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Aunque sus representantes han emitido comunicados negando los rumores, los propios actores han preferido mantenerse al margen. ¿Por qué este silencio? ¿Estarán tratando de proteger a sus familias? ¿O simplemente están esperando el momento adecuado para revelar la verdad? El tiempo dirá. Sin embargo, también es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Al fin y al cabo, estamos hablando de la vida privada de personas reales, con sentimientos y familias que pueden verse afectadas por este tipo de rumores. Es fácil caer en la trampa del chisme y la especulación, pero debemos recordar que no tenemos toda la información y que lo que vemos en las redes sociales no siempre es la realidad. Es crucial recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren y que tienen derecho a su privacidad. Es importante no juzgar ni condenar sin tener todas las pruebas, y recordar que los rumores pueden ser muy dañinos. ¿Podría ser todo esto una estrategia de marketing? No olvidemos que tanto Burak como Neslihan son figuras públicas con agendas muy apretadas. A veces, este tipo de rumores y escándalos pueden ser utilizados para generar más atención mediática y aumentar su popularidad. No sería la primera vez que una celebridad utiliza un rumor para impulsar su carrera. En un mundo donde la fama y la atención mediática son clave para el éxito, no es descabellado pensar que este rumor podría ser parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Tanto Burak como Neslihan tienen proyectos importantes en camino, y este escándalo podría ser la forma perfecta de generar expectativa y atraer a un público más amplio. Además, es crucial considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, los valores familiares son muy importantes y la infidelidad es un tema tabú. Si realmente hubiera algo entre Burak y Neslihan, las consecuencias podrían ser devastadoras para sus carreras y sus vidas personales.
En una sociedad conservadora como la turca, la infidelidad es vista como una traición imperdonable. Si se confirmara este romance, tanto Burak como Neslihan podrían enfrentar un fuerte rechazo por parte del público y perder contratos publicitarios y papeles importantes. Las consecuencias serían devastadoras. Pero volviendo a las pruebas, hay un detalle que me llamó poderosamente la atención. Un usuario de Twitter compartió una captura de pantalla de una conversación privada entre Neslihan y una amiga. En esta conversación, Neslihan aparentemente confesaba sentirse confundida y atraída por alguien más. Aunque la autenticidad de esta captura no ha sido confirmada, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha alimentado aún más el fuego del rumor. Esta captura de pantalla, aunque de dudosa procedencia, ha sido compartida miles de veces y ha generado un debate intenso en las redes sociales. ¿Será real? ¿O es una falsificación creada para alimentar el escándalo? La verdad es que en Internet es muy fácil manipular imágenes y crear perfiles falsos, por lo que es importante tomar esta información con pinzas. En fin, mis queridos chismosos, el caso de Burak y Neslihan es un verdadero misterio. Las pruebas son ambiguas, los rumores son persistentes, y el silencio de los involucrados no hace más que aumentar la incertidumbre. ¿Estamos ante un romance oculto? ¿O ante una simple campaña de difamación? La verdad es que en este momento nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad o si, por el contrario, se desvanece como una simple fantasía. Pero una cosa es segura, este chisme nos tiene a todos al borde del asiento. Llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y especulación. Hemos analizado todas las pruebas, los rumores y las posibles motivaciones detrás de este supuesto romance entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos visto cómo las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de este rumor y cómo el silencio de los involucrados ha contribuido a la incertidumbre. Hemos considerado el impacto cultural de este posible romance y las posibles consecuencias para ambos actores. Pero como siempre les digo, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Al fin y al cabo, estamos hablando de la vida privada de personas reales, con sentimientos y familias que pueden verse afectadas por este tipo de rumores. Es importante recordar que somos espectadores de un drama que se desarrolla en la vida real, y que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto en las personas involucradas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente hay algo entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es un simple invento de la prensa amarilla? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este culebrón turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos. Chao, chao.